Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a otros viernes de live. Bastante tarde de admitir, pero bueno, tuve un día bastante cargado y no podía dejar de hacer este viernes de live. Que por cierto, me propuse hacer como 10, 15 minutitos de live, porque sí, la verdad es que es bastante tarde. Y una de las claves para levantarse temprano es acostarse lo más pronto posible. Para tener un mejor sueño y todo, ¿no? La verdad es que uno cuando descansa bien, rinde, es como otra la energía, ¿no? Cuando uno tiene un buen descanso a cuando no. Pero bueno, en este live, más que nada, como tema principal, o lo que dije, bueno, voy a aprender el live y voy a hablar, es sobre las decisiones. Cuando yo empecé a cambiar mi vida y todo, o sea, cambiar mi vida ya fue una decisión súper radical, ¿no? Eh, yo hace meses que no puedo tener un buen descanso. Eso se ajusta con nuevos hábitos. Eh, pero bueno, si gustas, puedes compartir por qué no tenés un buen descanso. Pero bueno, habla de las decisiones. Justamente, estamos todo el tiempo tomando decisiones y le estamos diciendo que sí y que no a algo a la vez. Em, Cuando vos le decís sí a algo, le está diciendo no a otra cosa. En este caso, por ejemplo, le estoy diciendo no a dormir temprano. Bueno, también porque ya es bastante tarde, ¿no? Pero le estoy diciendo sí a este live, que es algo que vengo haciendo todos los viernes, que era mi compromiso el día de hoy. Cuestión. Estaba hablando de las decisiones y que me llegó esta info. Me llegó esta info recién de claro, en este proceso de cambiar tu vida y querer mejorar todos los resultados en todas las áreas de tu vida, vas a tener que tomar ciertas decisiones que no a todo el mundo les guste, que no a todo el mundo te entienda, que incluso luego de meses y meses de seguir en este camino, van a seguir los cuestionamientos, van a seguir como todavía seguís con ese proyecto, todavía pensás de esta forma y todavía sostenés esta cierta decisión y la verdad es que si tomás una decisión que provenga del corazón realmente, que vos sientas que es por el camino que tengas que ir, muchas veces van a llegar como esos pequeños comentarios o pequeñas situaciones que quieran hacerte dudar. Y ahí es cuando uno tiene que estar fuerte y firme con lo que decide hacer. Gracias por apoyar el live. Eh, Realmente creo que la firmeza con la que uno debe tomar las decisiones es súper importante y hoy me venía justamente el claro ejemplo del emprender. Yo cada vez me surge más admiración por las personas que emprenden porque, claro, mientras más voy creciendo y más va creciendo, gracias, más va creciendo mi emprendimiento, por así decirlo, más se va convirtiendo y tomando forma. Eh, Más situaciones pasan, más fortaleza tenés que tener, más cabeza, como les dicen algunos, ¿no? Y en medio de esas también surge como esa duda, ¿no? Y surgen situaciones que te van como queriendo desviar. Y es ahí donde uno tiene que ponerse firme y seguir con esas decisiones que uno toma. En mi caso, emprender, por ejemplo, o el dejar la universidad, que ha sido una decisión que, ¿cómo les puedo decir? La decisión en sí no fue difícil de tomar, porque yo sabía que no era mi camino, no sabía que no era lo que yo quería hacer en ese momento. Sí, emprender apareció en el medio, por ejemplo, pero la decisión de dejar la universidad fue como, ¿quiero seguir o no quiero seguir? Y no, bueno, entonces no lo hago. Lo que sí fue como toda la ola, fue todo lo que vino después, en consecuencia. Por ejemplo, el decirle a mis padres, enfrentarme a una, ahora qué voy a hacer,
ya no tiene sentido mi vida porque sí, porque era lo que me hacía llevar mi vida, por así decirlo. O sea, era como yo vivía solamente por y para eso y ya no estaba. Entonces sentí un gran vacío porque claro, ya no soy la universitaria, encima de eso me estoy quitando como mi identidad, ¿no? Em, el futuro incierto, porque encima ni siquiera me daba tanta ansiedad porque también no sabía qué iba a hacer de mi vida siguiendo esa carrera. Perdón si ven humo, es el saumerio, pero me está distrayendo un poco. Este, y sí, eso me era incierto incluso estudiando la carrera, pero este, de todas formas seguía siendo incierto, ¿se entienden? Haga o no haga la carrera, era como, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? O sea, los cuestionamientos seguían, ¿no? Pero ¿cuál era mi firme decisión de que no iba a seguir haciendo lo que no me gustaba hacer, donde no me veía, donde yo buscaba la felicidad o esa paz y esa tranquilidad y no la iba a encontrar ahí? Y yo lo sabía firmemente, entonces decidí hacer lo que mi corazón me decía que haga y aunque parezca una tontera, aunque lo parezca, o sea, era literalmente una decisión que yo decía, es que la tengo que tomar, no la entiendo, porque no la entiendo, pero lo tengo que tomar y lo tengo que seguir. Y hasta el día de hoy la sigo manteniendo, que puede cambiar en un futuro, tal vez sí, pero en este momento de mi vida literalmente no. Y aún siguen habiendo como esas situaciones o esos cuestionamientos de otros hacia mis decisiones, pero claro, vos tenés que ser firme, literalmente, con lo que decidís. Y saber esto, que le estás diciendo que sí y que no a algo a la vez. Ay, tenía mucho para decir, se ve. ¿Qué edad tengo? Tengo 22 años. Yo estudiaba en la Universidad de Salta. Estaba estudiando ciencias biológicas, estudié como por 4 años, cursé materias de segundo y de tercero algunas. No, de segundo más que de tercero. Pero bueno, cuestión que no era lo que quería hacer. Así que dejé la universidad el año pasado, como por junio, por ahí. Que también tengo un video en mi canal de YouTube, por cierto, que también está ahí como mi experiencia contándole a mis padres que dejé la universidad. Así que bueno, eso chicos, si deciden algo, pero deciden algo literalmente de corazón que ustedes saben que esta decisión es la correcta, esta es la decisión que me va a llevar hacia mis objetivos, hacia esa visión, ¿no? Porque muchas veces es esto, a veces uno tiene una visión para su vida o ciertos objetivos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, mudarse, ¿no? O viajar por el mundo, cosas así. Tiene como esa visión y sabe que ese es su objetivo, que esa es su meta. Pero claro, o sea, vos en el medio tenés que hacer todo un proceso para llegar a cumplir esa meta. Y generalmente, o sea, no sabes cómo vas a llegar. Generalmente no, o sea, no tenés ese camino trazado, o bueno, desde lo lógico y racional es como, bueno, voy a trabajar tanto tiempo para ahorrar tanto tiempo y recién viajar por el mundo, irme de vacaciones, lo que sea. Pero la realidad es que vos antes de tener algo tenés que serlo. Convertirte en esa persona que es capaz de tener esos resultados materiales o espirituales, lo que vos quieras. Yo cuando empecé en este proceso de crecimiento personal, lo único que buscaba era paz. Y en medio de esa búsqueda de paz, llegaron muchas decisiones que tuve que tomar y que tuve que hacerme responsable de mi vida.
y que han surgido muchos cuestionamientos, por así decirlo, porque claro, es como se volvió loca. Como, ¿y ahora qué está haciendo? ¿No? O incluso no está midiendo consecuencias. Y la verdad es que sí y no. Yo confío en que literalmente cuando surjan las situaciones, cuando surjan esos problemas, que en realidad son situaciones a resolver, gracias. Eh, Cuando surjan esas situaciones a resolver, vos vas a tener las herramientas para resolverlas. Siempre y cuando busques soluciones, siempre y cuando busques esas herramientas. Y ya sea, o bueno, yo es lo que creo, ¿no? Yo no quiero ir a la universidad, me siento presionada por mis padres. Qué importante, gracias por compartirlo. Eh, yo desde mi experiencia te puedo decir que yo no sabía lo que quería. Sentía que tenía que ir a la universidad porque era lo que todo el mundo hacía, eran los que mis padres me decían que hagan, eran los que mis amigos me decían que haga, como tenés la oportunidad de ir, anda. Eh, y sí sentía presión en el fondo de mí porque incluso me ofrecieron hasta pagarme mis estudios de medicina, que antes de todo la cuestión me iba a ir a estudiar medicina a otra provincia, pero al final decidí que no lo iba a hacer porque sentía mucha presión justamente. Y decidí venir a estudiar a Salta, capital, en vez de... Yo soy de Tartagal, de un pueblo de... Bueno, no un pueblo, una ciudad del norte de Salta. Me vine a la capital a estudiar. Y durante mucho tiempo sentí que era como esa obligación, ¿no? Como que, bueno, ya había hecho todo eso y era lo que tenía que hacer. Y pero sí, en el fondo me sentía presionada porque era lo que todo el mundo me decía que tenía que hacer, pero no era lo que yo en verdad quería. Y hasta que tuve la valentía de decidir y decir, no quiero esto. Y me hice mucho daño, me metí en un lugar donde realmente era súper oscuro, debo decir. Eh, pero gracias a esa oscuridad también pude conocer esa luz. Así que si realmente sentís que no es lo que querés hacer, que realmente estás yendo por ese camino equivocado, pues sé valiente y toma tus propias decisiones. Porque algo nuevo y algo maravilloso seguramente te está esperando. Y recordá que siempre le estás diciendo que sí y que no a algo a la vez. Si le decís que sí a eso que te imponen, le estás diciendo no a tus sueños. Yo estaba estudiando gastronomía porque me gustaba y dejé por presión de mi familia. Terminé estudiando y me recibí de algo que no me veo ejerciendo. Wow, gracias por compartirlo. Pero sí, a veces pasa que, bueno, sentimos esa presión también y esa, bueno, como les decía, los valientes son los que actúan con miedo igual, no los que no tienen miedo. Y a veces, bueno, también es una, ¿cómo les puedo decir? Hay que tomar decisiones extraordinarias para tener una vida extraordinaria. Y a veces la presión o la misma indecisión, el querer ser aceptado en ciertos lugares, en ciertos entornos, nos lleva a tomar esas decisiones que no nos hacen bien. Si realmente vos sentís que la gastronomía es lo que a vos te gusta porque te apasiona, hacelo igual, de todas formas. Pero busca siempre algo que a vos te llene, algo que a vos te haga sentirte bien, que incluso no veas tu trabajo como un trabajo. Yo cada vez veo menos mi trabajo como un trabajo. Y te estoy diciendo que dejé la carrera de licenciada para tener un emprendimiento de panadería. O sea, imagínate. Y haciendo esto que ahora amo hacer. Gracias por seguirme. Yo no me veo trabajando para alguien. Wow, qué curioso.
Qué curioso, hace poquito grabé un video, que esto les abro mi corazón aquí, sobre esa yo del pasado que le lloró a mi mamá, o sea, yo le lloré a mi mamá diciéndole que yo no me veía capaz de tener un trabajo, que no me veía capaz de como tener un jefe, no sé si sea tu situación, como yo no me sentía suficiente, como que decía yo, ¿qué voy a aportar en un trabajo? ¿Cómo me voy a presentar ante alguien y me va a contratar, no? Pero sobre todo tenía mucho miedo a eso desconocido. Para mí emprender fue como... No me fue difícil en ese momento porque era lo que yo conocía. Y todas las habilidades que yo tenía las implementé en el emprendimiento. Y bueno, y hace poquito grabé un video sobre eso, sobre esa experiencia. Y que al final es todo lo que vos puedas dar, o sea, toda tu experiencia, toda tu sabiduría hasta ahora lo puedes aplicar tanto en un trabajo como trabajo convencional, hablo, como empleado o como emprendedor también. Pero siempre y cuando sea lo que vos quieras hacer. A veces pensamos que literalmente vamos a tener una vida súper larga o que vamos a vivir 80 años, pero puede que no, chicos. O sea, creo que lo más importante es saber esto. Puede que tengamos 80 años o puede que tengamos un día más o una hora más. A veces creo que nos preocupamos demasiado por qué pasará o cuando me reciba. Yo pensaba de esta forma, ¿no? Cuando me reciba recién voy a tener mi vida, recién voy a hacer esto, recién voy a hacer lo otro. Y nada me aseguraba que ese momento llegue. A veces quiero hacer de todo, pero nunca acciono, no sé por dónde empezar. Yo creo que hay que empezar por los hábitos, por ganar claridad. Si aún no sabes qué hacer, o sea, si aún no sabes qué hacer con... creo que es sobre la carrera, ¿verdad? Sobre qué estudiar. Yo creo que primero lo que tenés que hacer es ganar claridad. Algo que a mí, antes de yo dejar la carrera incluso, empecé a implementar el cambiar de hábitos, ¿no? Levantarme temprano, hacer ejercicio, leer sobre crecimiento personal, nutrir mi mente, empezar a sugestionar mi mente con cosas que sí me hicieran crecer. Empecé a ver podcasts, lo que veía, por ejemplo, era mucho de mi mentora, de Noelia, de Tanfulness. Veía mucho su contenido, incluso después empecé a ver a otras personas que también se dedican a esto del crecimiento personal. Y así empecé a ganar claridad cada vez más, sosteniendo esa rutina, hasta que llegó un punto donde, bueno, llegó esa decisión, era como una voz que a mí me dijo, tenés que dejar la facultad. Y incluso tengo, no sé si lo tengo por acá, pero yo cuando empecé a plantear mis metas, una de las cosas era me recibo de licenciada. Pero hasta ese momento ese deseo no era mío. Era como lo que tengo que terminar de hacer. Y eso es súper clave. Definir muy bien tus metas, hacia dónde quieres ir. Y si no sabes por dónde empezar, empezá por los hábitos. Tu entorno también, súper importante que lo selecciones, que lo filtres. Y tu entorno no es solamente las personas con las cuales estás conviviendo, sino también lo que ves en redes. Hay algo más esperándote ahí afuera. Hay un mundo de posibilidades. La carrera o la universidad no es lo único. Pero tenés que abrir tu mente, empezar a sugestionar tu mente con, a ver, ¿qué hay más allá?
¿Qué es lo que a mí me interesa? Por ejemplo, debes tener alguna pasión o algo que digas, yo desde chica a mí me gustaba tal cosa, me gustaba bailar, por ejemplo. Y puede ir por ahí. Yo me recibí pero no ejercí. Me frustré y me sentí perdida, sin contención de nadie me sentía sola. Gracias Adriana por compartirlo. Gracias. Em, la verdad es que sí, bueno, hay muchas personas que sienten eso, ¿no? Como esa desconexión, porque hay algo más. Cuando vos elegís un camino es porque buscas algo, pero al fin y al cabo, por ejemplo, para mí no, era como esa estabilidad que yo buscaba con el título. Pero, claro, no buscaba el título, buscaba sentirme como segura, como tener ese futuro asegurado. Yo la verdad te digo que no esperé a tener el título para sentirme, o sea, llegar hasta ese punto, no llegué hasta ese punto de sentirme que no, como que perdida cuando lo conseguí, pero sí me pasó con metas materiales, por ejemplo. Yo creía que lo material me iba a llenar y la verdad es que no. Y era algo más que buscaba y era mi paz, mi tranquilidad, conectar conmigo misma. O sea, siempre hay algo que buscamos a través de ciertas cosas. Entonces por ahí eh, justamente buscabas algo detrás de ese título, de esa carrera. ¿Qué es lo que realmente buscabas con eso? ¿Cómo consiguieron capital para empezar su emprendimiento? Y mira, empezamos con 1.100 pesos, 1.050 pesos cada una, con mi prima. Tenemos una marca ahora que se llama Ferequisnati, la pueden buscar, es una panadería integral y literalmente empezamos con lo que teníamos en la casa. Creo que los 1.050 pesos fueron para comprar 1 kilo de harina y margarina para hacer el pan. Y después con la sal que teníamos en la casa, con lo que teníamos en la casa. Y literalmente esos 1.050 pesos, se, cada una, que eran, bueno, eran 2.100, creo que hicimos el doble, como que habíamos tenido un 4.200, una cosa así, y lo volvimos a reinvertir. Y así. Y hoy literalmente le dimos una tarea ahora a las nuevas chicas que nos están ayudando, tanto Valen como Juli. Le dimos una tarea para ayudarnos con el control del stock y no saben la lista que hicimos para que nos ayuden a controlar el stock. Es, o sea, literalmente después empezamos a invertir en obviamente, insumos, batidores, bowls, de todo ahí, pero empezamos así, con lo que había en la casa. Gracias por seguirme y por darle me gusta al like. No, o sea, literalmente que a eso voy, cuando uno realmente toma esas decisiones, hay mucho detrás. Porque no te voy a mentir que sí han habido dudas, sí hubo mucho miedo de por medio y sobre todo al principio cuando no sabía que el miedo lo podía utilizar para algo positivo o para impulsarme justamente. El miedo tiene que ser una alerta. Si vos tenés miedo es porque estás saliendo de tu zona de confort, que la zona de confort es la zona conocida para tu mente. No es donde estás bien, sino es lo conocido. Entonces, cuando vos sentís miedo es una alerta que estás saliendo de lo conocido. Pero eso es lo que más te tiene que impulsar porque decís, estoy creciendo. Si ahora esta decisión, por alguna u otra cuestión, te está dando miedo, tómalo como una alerta. Pero como te digo, sí o sí es poner las cartas sobre la mesa. ¿Qué es lo que yo elijo? Hoy
estamos en la era de la información y tenemos mucha, mucha información en las redes. Hay un montón de personas que comparten sus vidas, cómo llegaron a tal éxito. Eh, entonces, realmente hay un montón de ejemplos. Pero es qué decidís hacer con tu vida. ¿Qué carreras estás estudiando? Dejé la universidad. No estoy estudiando ninguna carrera universitaria, pero sigo estudiando. Sigo estudiando ventas, sigo estudiando marketing, sigo estudiando cómo hacer pan, porque es parte de mi trabajo, de mi emprendimiento. Sigo estudiando crecimiento personal, gestión emocional, de todo. Literalmente todas las herramientas que pueda adquirir para utilizarlo en mi vida. Ay, dice, me queda esa duda de si te sentís rara o incómoda, por lo que Nati hay veces que no te deja hablar. Eh, Mira, es una cuestión de... o sea, no es que no me deja hablar, no es que no me deja hablar, pero a veces es, ¿cómo te puedo decir? Es, eh, somos dos, ¿no? Como tenemos espacio las dos. Y compartir un espacio es todo un trabajo. Porque claro, hay veces que yo tengo más, ¿cómo te puedo decir? Tendía a tener menos uso de mi lugar, porque yo me sentía súper chiquitita. Y no solo al lado de ella, al lado de todos. Yo no me daba mi lugar. Entonces, claro, a veces se ve como que esa distancia, pero era totalmente mi trabajo y lo sigue siendo, ¿no? Hasta el día de hoy. Pero no, para nada. O sea, yo siento que no es que no me deja hablar, no me siento de esa forma. Al contrario, hay veces que es como, dale, habla, te toca a vos. Como que a veces es como me dejan demasiado espacio y no sé cómo ocuparlo, no sé cómo gestionarlo, pero aún seguimos en ese proceso. A mí me rebajaron solo por no estudiar, nunca me hicieron sentir tan mal. Em, bueno, me ha pasado de que han llegado comentarios como esos de, bueno, dejaron de estudiar para hacer pan. Y la verdad es que lo prefiero mil veces. Y eso también es algo de no validación externa. Eh, bueno, justamente con esto de estas situaciones, ¿no? Que a veces pasan que nos cuestionan nuestras decisiones. eh, Algo que he aprendido es no vas a conformar a todo el mundo. No vas a agradar a todo el mundo. Entonces, toma tus propias decisiones porque todos van a tener una opinión. Algunos van a decir como sí, hiciste bien y otros van a decir sí, no, hiciste mal. O justamente mirarte con desprecio, con tristeza. O sea, van a haber muchas opiniones en el medio, pero ¿qué es lo que realmente te hace sentir bien a vos? Son increíbles ambas y amo sus videos, solo tenía esa duda. Gracias, Adriana. Aquí estoy para responder esas dudas. Gracias por el apoyo también. Pero sí, la verdad que es un gran trabajo, ¿eh? O sea, yo creo que ahora, bueno, este también ha sido una de las cosas que he tenido que salir de mi zona de confort, a como mostrarme más o hacer los lives sola. Que por cierto, el primer live también está en mi canal de YouTube y este también seguramente va a ir, por lo que hablé un montón. Pero bueno, este sí ha sido como ese trabajo de, che, yo también tengo protagonismo, ¿me entendés? Y no solo en mi emprendimiento, no solo en mi negocio, sino que también en mi vida. Pero es eso de darse el lugar.
¿Estudias ventas de forma autodidacta? Y sí, tengo mi mentora que es Noelia Cosa de Tanfulness, la puedes buscar. Yo con ella tomo mentorías, ahora volví a la sala después de meses de contenido gratuito, pudimos volver a pagar las mentorías, acceder al espacio de transformación de la sala. Pero sí he estudiado mucho este contenido gratuito. También uno de mis mentores, que yo considero uno de mi entorno ahí cercano, es Mario Peláez, que yo también ahí estudio mucho sobre el coaching, justamente el servicio de coaching, cómo estructurarlo, de negocios, pero más que nada me veo podcast sobre ventas, por ejemplo, comunicación, ventas. Los que más sigo así como podcast son a Tengo un Plan. Después Margarita Pasos, también un tiempo que le escucho un montón. Ahora ya casi no, volví como a más a Noelia, pero sí estoy estudiando como más de otras personas como eh, podcast, es lo que más escucho. Ay, perdón. Yo terminé el secundario y no sabía qué carrera estudiar. No tenía ese fuego y arranqué a trabajar. Incluso atendí una panadería ahí en CDB. ¡Wow! La que estaba al lado del gym de Nina, seguramente ubicas. ¡Wow! Fui al gym de Nenina también. Y sí, creo que la ubico a la panadería. Hola, Fer. Hola. Noelia, ¿cuánto? Noelia Soledad Cosa. La buscas como Tanfulness en todos lados. Ella es mi mentora. Hola, Juli, ¿cómo estás? Gracias por darle me gusta al live. Y bueno, con esto del trabajar, wow, es que es súper importante em, trabajar, pero sobre todo, justamente eso, no quedarse, ¿no? O sea, yo creo que ese fuego, como decís, se encuentra descubriéndote a vos mismo, conectando con vos, sabiendo qué te gusta hacer, qué no te gusta hacer, pero sobre todo trabajando todos los días en encontrarte a vos. Yo creo que no, bueno, hasta hace poquito no encontré como ese, ese por qué vine. E incluso yo me repetía mucho, o bueno, esto también tenía que ver con mi diálogo interno, ¿no? De no sabía cuál era mi propósito. Yo sabía que algo era, porque Dios no tiene fichas de más, o sea, si estamos aquí todavía experimentando esta vida humana es porque aún tenemos cosas que hacer en este plano, aún tenemos un propósito. Y yo la verdad es que decía, no, no sé, es que no sé, no sé ni siquiera cuál es mi don. Pero claro, o sea, tenían que seguir trabajando en mí, tenía que seguir conectando con esa parte de mí. Am, pero claro, o sea, es buscarlo también. ¿Cómo buscas una mentora? Y mira, a mí me llegó, mi mentora me llegó como por medio de mi prima, porque ella la seguía primero. Gracias por esa pregunta, Carola. Eh, Y a mí la verdad es que me inspiró, yo te voy a ser sincera, en ese momento a mí me inspiró que ella se mudara, que ella saliera de la casa de sus padres y se esté prácticamente manteniendo sola, ¿no? Porque en ese momento yo lo que buscaba era independizarme de mis padres. Entonces a mí eso me súper inspiró y yo quise aprender de ello. Entonces lo que hice fue empezar a seguirla, empezar a ver su vida, cómo lo logró, y buscar justamente eso, cómo hizo esta chica, porque encima le decía así, tan poca humildad tenía que incluso como que decía, bueno, ¿qué hizo? ¿No? Uy, lo pateé. Eh,
Entonces era como buscar esa respuesta mágica de cómo hizo para lograr eso, ¿no? Entonces, después empecé a escucharla y era como, claro, no era como, eh, no sé, compré esto y ya está, ¿me entendés? No, sino que había todo un proceso detrás, todo un cambio. Entonces, eso dije yo, bueno, o sea, no, es que estaba en un momento en mi vida que decía, bueno, o hago esto o sigo mi vida infeliz. Entonces decidí empezar a cambiar mi vida, cambiar mis hábitos, empecé a ganar claridad mental y así, o sea, yo misma apliqué lo que ella decía y vi los resultados. Entonces eso fue lo que a mí me inspiró, como yo la seguí y hasta el día de hoy es ella, principalmente. Pero se conecta, ¿sabes? O sea, es como, es algo, para mí no tiene como una explicación en sí, porque es algo que vos sentís. Es eso que vos decís, esta persona me atrae por alguna u otra razón, como que me siento atraída por esa persona, quiero aprender de esa persona y así es como la elegís. No es como quién tiene más resultados o quién lleva más años en el crecimiento personal, no, simplemente es con quién resueno. Y puede cambiar o puede que no con el tiempo. Así que si buscas una mentora o un mentor, eh, justamente eso, hay muchas personas que comparten toda su vida y cómo han logrado lo que tienen. Y alguna te puede inspirar más que otra. Y ahí vas. Pero sobre todo fíjate en cómo te sentís. ¿Qué sentís cuando la escuchás? Si sentís admiración. O a veces como un poco disfrazada esa admiración, ¿no? Bueno, espero que te haya servido. Y eso también, no tengan miedo a invertir, chicos, porque al fin y al cabo la inversión en su mente, sí, capaz que va para el bolsillo de esa persona, pero al fin y al cabo es en vos, 100%. Y tiempo y energía, y algo que yo recomiendo 1000 veces es primero ver el contenido gratuito. Porque, como les digo, hace meses que yo llevo aplicando el contenido gratuito y me he visto uno y otro video una y otra vez. Y cada vez había algo nuevo, por así decirlo, que salía. Y llevo meses aplicando ese contenido gratuito y por algo volví. Así que primero siempre cuando quieran hacer esa elección de a quién escucho, a quién no escucho, vean su contenido gratuito. Vean cuánto comparten con el mundo. Me encantaría tener amigas con esa mentalidad. Búscalas, búscalas porque sí hay. Y justamente busca ese entorno que realmente te ayude a crecer. Yo, gracias a Dios, tengo a mi prima, que con ella hemos hecho todo esto y gloria a Dios también. Y cuando digo Dios, es algo superior. Ustedes le pueden llamar universo, inteligencia infinita, como ustedes le quieran llamar. Yo le digo Dios y al principio le decía universo. Este, pero gracias a eso superior realmente he tenido esa compañera que en esos momentos nos hemos sostenido como que éramos, ¿cómo te puedo decir? Como esa compañía, ¿no? El che, como que nos estamos desviando, volvamos. O bueno, salgamos a correr a las 6 de la mañana, bueno, vamos. Y, y así, pero soy muy consciente de que hay muchas personas que están en este camino al principio solos y que tienen que empezar como solos, ¿no? Como dejando ese de volar con los pajaritos para volar con águilas. Y en el medio es como que se encuentran con esa soledad, pero es parte del proceso y parte de tu historia también. Y esas amigas las puedes tener incluso, o sea, rodeándote de estas personas, incluso de internet.
invirtiendo tu tiempo, tu energía, tu dinero. Yo ahora, actualmente, por ejemplo, tengo más amigos, por así decirlo, virtuales, porque es así, que físicos, digamos. ¿Cómo perdiste el miedo al hacer vivos y contenido? Tengo también un video en mi canal de YouTube que hablo sobre cómo empecé a compartir mi vida en redes, pero básicamente accionando. Accionando masiva e imperfectamente. Por ejemplo, empecé con historias de Instagram. Yo documentaba mi vida, subía historias de Instagram cuando creía que mi vida era interesante, pero solo para mejores amigos. Entonces ya hace tiempo yo venía compartiendo, pero era como súper limitado porque también tenía como ese miedo al que dirán y lo compartía como con las personas que yo quería que vean. Y después un día dije, bueno, estoy siendo muy egoísta o sea, quedándome con lo que yo sé. Y empecé a subir. Y recuerdo esa primera historia de Instagram. Y era como, uy, la subo, no la subo, habré dicho algo bien. Y era todo ese diálogo interno. Hasta que al final dije, ya fue, lo subo. Y así empecé. Y desde ese momento no paré. Y el canal de YouTube, por ejemplo, lo empecé haciendo vlogs. Si ustedes van a mi canal de YouTube, que por cierto me encuentran como Fera Ahumada en todos lados, están los primeros vlogs que ni siquiera hablaba. Y después lo fui como abriéndome más a la idea. Y los en vivos empecé a hacerlo recién ahora, hace un mes, una cosa así, un mes y medio. Pero no hace tanto, pero también porque me quedaban cortas las historias. Porque era demasiado lo que quería hablar, lo que quería transmitir. Y dije, ¿por qué no? O sea, ya es tiempo, ¿no? De lanzarme sola y la verdad es que estaba súper nerviosa y ahora es como ya es natural. Pero también me ha ayudado o me ha ayudado mucho compartir el contenido en la panadería. Como que ahí empecé más a perder yo el miedo porque era como, bueno, lo tengo que hacer porque es la forma de vender hoy en día. O sea, si no estás con tu negocio en redes sociales, no sé qué estás haciendo, estás perdiendo vistas eh, y ojo, sobre todo, es lo que necesitan los negocios eh, para generar más ventas. Pero bueno, cuestión. Eh, Empecé ahí y los en vivos también, los lives de TikTok. O sea, ustedes me tenían que ver en los primeros lives de TikTok, no sé, no quería ni aparecer, pero lo hacía igual. Me daba vergüenza, pero lo hacía igual. Y así, y de a poco le fui perdiendo el miedo a la cámara cuando estábamos en la panadería. Y después la cuestión era yo. O sea, yo en mis cuentas personales, porque yo quería seguir compartiendo lo que había hecho que mi vida dé un giro de 300 no, 180 grados. Y yo quería seguir compartiéndolo porque decía, no me puedo quedar con esto. A alguien le puede servir. Alguien le va a llegar el mensaje. O incluso a través de mi historia, ¿no? Entonces decía yo no me puedo quedar con esto. Y empecé a compartir cada vez más. Gracias por seguirme y por darle me gusta al live. Y así, pero siempre acción, 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 acción. A veces veo videos viejos y digo, uy, como que le erré. Pero es parte del proceso. Y eso es lo hermoso también, entender que eh, justamente si veo esos videos y no soy igual, qué hermoso, qué maravilloso, porque eso significa que hemos crecido. Así que no hay como una fecha o un momento que digas, uy, estoy súper preparado o no. Si querés empezar a hacerlo, empieza a hacerlo. Compartir lo que vos sabés hacer, cómo te sentís incluso, porque es lo que más conecta con la gente. ¿Ustedes están cerca del centro? No, estamos en zona norte. Así que bueno, por algo me decía que prendo el live, aunque sea tarde.
Hola Fer, ¿qué libros me recomendás leer? Gracias Antonella por participar en el live. Mira, yo siempre recomiendo que elijan el libro que más les resuene. Estamos hablando sobre crecimiento personal, ¿no? Em, yo no recomiendo un libro en sí, pero lo que siempre recomiendo es que lo estudien y que apliquen sobre todo. Porque sea lo que sea que vayan a leer, siempre y cuando sea constructivo, obviamente, ¿no? Porque hay libros que, bueno, son como más de fantasía, más otros temas. Pero si es sobre ventas, sobre crecimiento espiritual, sobre crecimiento personal, siempre hay algo nuevo que sacar de esos libros. Entonces, yo lo que he leído hasta el momento, por ejemplo, es El poder de la hora, Deja de ser tú. Eh, Estoy también leyendo Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y también Burlar al diablo de Napoleón Hill. Son los libros más o menos que en este tiempo he estado ahí leyendo y releyendo. La Biblia también, que por cierto es un libro, o sea, por excelencia de la vida, es el manual de la vida. Así que piérdanle también ese prejuicio. De a poquito, todo se va haciendo de a poquito. Pero son los que yo al menos leí hasta el momento. Pero lo que siempre recomiendo es estudienlo y sobre todo apliquen. ¿Cuántos años tenés? Tengo 22. Algo que me súper ha servido ahora, por ejemplo, con el tema de la Biblia es cómo lo puedo aplicar en mi vida. O sea, es como cada historia, digo, ¿qué puedo sacar de aquí? Y digo, ¿cómo lo puedo aplicar en mi vida? De nada. Así que eso, estudienlo, subrayenlo, relean si es necesario. Eso también, tengan paciencia con los libros, no se los coman. Algo que yo hacía era, bueno, en mi adolescencia y todo, yo leía mucho de fantasía, ¿no? Me gustaban tipo libros como Los Juegos del Hambre, Harry Potter, esas cosas. Aunque ese no lo he leído, debo de admitir, pero Los Juegos del Hambre sí. Y cosas así como más de fantasía, ficción, ¿no? Era mi escape. He leído un montón en Wattpad, noches desvelándome leyendo, porque eran como mi escape, mi forma de habitar otro mundo, irme a otro mundo, básicamente. Entonces, pasar de devorarme esos libros por saber el final de la historia a leer sobre crecimiento personal ha sido una transición, pero tremenda. Lo que yo recomiendo para empezar, y justamente hablando de sentar las bases y cambiar de hábitos para ganar claridad mental, es hacer de tu espacio algo disfrutable. Si recién estás empezando con la lectura, por ejemplo, hacer de tu espacio algo sagrado. O sea, si vos querés, pone un mantelcito, una velita, si es un horario donde no te puedan interrumpir, o sea que no haya tanto ruido en casa, que vos te sientes con un tecito, ahora que está empezando a transicionar al frío, vendría ideal, o bueno, no sé dónde sos, pero aquí ya está como entrando el otoño. Eh, es como hacer de esos momentos tuyos y vas a ver cómo realmente cambia. ¿Y Nati dónde está? Y debe estar durmiendo. Yo creo que ya debe estar durmiendo. Pero bueno, esta es mi cuenta. Que igual comparto cosas de la panadería. Perdón por el ruido, pero es más cómodo. Es más cómodo esta botellita de la bici. Yo desde chica emprendo, vendí de todo, pero siempre me frustraba. No sé qué vender ahora mismo. Y mira, ya sea vender medias o vender pan, eh, lo que tenés que aprender es que no te compran el producto, no es lo que vendés, sino sos vos. No es qué vendés, sino quién vende.
O sea, ¿qué hay detrás de esa frustración? Justamente hoy, mira, qué loco porque todo el día, o sea, como que mi día se basó en la decisión que yo tomé de emprender y de todo lo que conlleva tener un negocio, de todo lo que conlleva un emprendimiento. Y hoy algo que siempre decía, o no es que siempre decía, sino que hoy abundó ese pensamiento de emprender no es para cualquiera. ¿Pero por qué? Porque hay que tener una cierta mentalidad. Eh, e incluso la gente dice, no es lo mismo, por ejemplo, ir a un trabajo, cumplir tu horario, sabes que tenés cierto sueldo tal día y todo, que emprender. Y vos sabes qué es todo lo que requiere, que a veces tenés días que se venden más, días que se venden menos, eh, qué sé yo, tenés que pagarle a alguien, a veces no te cierra caja, o te enfermas, ¿qué haces? Porque todo depende de vos. O sea, literalmente hay que tener una cierta mentalidad para emprender, pero justamente es ir puliendo dónde estás viendo la traba, dónde estás, no te frustres, sino que decís, aquí, a ver, aquí no estoy viendo un avance, aquí es donde estoy viendo que esto como que ya no está funcionando, a ver qué es lo que puedo arreglar. Pero qué tiene que ver conmigo también, porque justamente, ¿por qué surge esa frustración? A veces tenemos prisa de llegar como a esa meta o ese objetivo y nos frustramos por no alcanzarlo rápido. Y eso también, el que emprenda, la verdad es que al principio no vas a ver ganancias. No, no la vas a ver porque seguramente vas a tener que reinvertir y reinvertir todo. Y es lo que nos pasaba a nosotras, o sea, literalmente yo creo que hemos trabajado como un mes o un poco más hasta que empezamos a decir, che, nos paguemos algo. Porque literalmente, o sea, como les digo, empezamos con 2050 pesos haciendo 1 kilo de harina. Y no recuerdo bien cuándo habrá sido la primera vez que me pagué, por así decirlo. Em, pero sí tiene que ver mucho con esa mentalidad que uno construye. Y, y si ya lo has intentado, ya tenés como esa experiencia. Pero tenés que lograr que esa experiencia ahora sea diferente. Utiliza todo, o sea, utiliza ese pasado, esa experiencia para aprender. Entonces vos ya sabés, en este punto tomé tal decisión y me condujo hasta tal lugar. No quiero eso. Bueno, lo cambio. Puedo decidir otra cosa. Entonces, desde ahora teniendo conciencia y teniendo esa experiencia, utilízalo a tu favor, 100%. Pero no es lo que elijas vender, sino en quién te tenés que convertir. Para que ese negocio sea exitoso, tenés que tener una mentalidad de éxito. ¿Cómo piensa la gente de éxito? Y bueno, aún no sé. Bueno, me pongo a ver. Nutro mi mente, veo contenido de que sí me ayude. Como te digo, capaz que bueno, el tema es vender. ¿Cómo vendo? Y tengo que aprender a vender. Pero ¿cómo te puedo decir? Detrás de una persona de éxito hay todo un mundo detrás, todo un proceso. Que sí, vos también podés llegar a tener tal éxito, pero tenés que poner el trabajo. Pero pregúntate, a ver, ¿qué puedo vender hoy? ¿Qué negocio puedo hacer hoy? Pero no, que no sea por los resultados materiales, o sea, realmente elegí algo que digas, esto disfruto hacer. En su momento, por ejemplo, yo, o sea, a mí me encanta cocinar para las personas que, eh,
que quiero, por así decirlo. O sea, era mi manera también de lavado de dinero. Em, yo también, o sea, como decías, cosas dulces. Ya emprendí con pancitos en la secundaria y cosas así. Y como que tenía esa experiencia, ¿no? Como que no me era desconocido y por eso también fue un gran impulso, ¿no? Eso que ya había aprendido a hacer. Pero sobre todo me gustaba, o sea, yo desde chica era como, bueno, voy a hacer unas galletas o voy a hacer un bizcochuelo, cosas así. Entonces sí me gustaba en cierto punto. Me sigue gustando, ¿no? No lo hago tanto ya por el tema que estoy haciendo todo por la panadería y todo, pero sí hubo muchos momentos donde trabajé sin sueldo, pero lo disfrutaba hacer, la verdad. Este, y por ahí es como, yo entiendo que capaz que en este punto sea como de urgencia, por así decirlo. Pero sí, hay que saber que cuando vos empezás a emprender, lo que generalmente pasa es seguir invirtiendo, seguir invirtiendo. Y sobre todo en tu mente, porque es tu mente la que te va a guiar. Es tu mente la que tenés que nutrir, en donde tenés que poner todo tu dinero es en invertir en tu mente. Y es lo que hemos hecho. Nosotras la primera vez que, o sea, ni siquiera para comer hicimos, pero los primeros $100 que ganamos con la panadería lo hicimos para invertir en nuestra mente. Y de ahí fue un salto brutal. Por las dudas, responden los mensajes por TikTok. Sí, sí respondemos. Si hablas de Frekis Nati, hay muchas solicitudes aún de del puesto de trabajo, pero seguimos filtrando perfiles. Pero sí respondemos. Si es para reservas y eso, nos pueden mandar un WhatsApp. Bueno, chicos, yo creo que los voy dejando. Pues la verdad es que sí es bastante tarde. Suelo hacer los... Yo mandé mensajes. Sí, seguimos contestando, tenemos el inbox lleno. Pero sí, si es por el puesto de trabajo, ya lo hemos cubierto. Y mira qué tan importante es invertir en tu mente, porque en vez de emplear a una persona, empleamos dos y agrandamos el equipo de 4 personas como a 8, yo creo, el doble. Mira qué importante es invertir en tu mente. Hemos roto un techo increíble, pero seguimos recibiendo mensajes y propuestas. Y yo siempre digo, den lo mejor. O sea, justamente hoy hablamos del trabajo, del emprender. ¿A qué hora te levantas? Y mira, estoy tratando de levantarme a las 5 otra vez, pero a veces varía. Lo más tarde que me levanto son las 7, 8. Si tengo un día muy agotado. O sea, mañana, por ejemplo, en la mañana, si Dios me da vida, ojalá, pero todo sea su voluntad, es como voy a tratar de levantarme a las 5 o 6, porque tengo un día bastante cargado, pero voy a dormir súper poco. No es lo recomendable, pero bueno, en este punto es lo que estoy haciendo. No siempre trato de dormir lo más que puedo, o incluso acostarme mucho más temprano, ¿no? Pero a largo plazo es insostenible dormir tampoco. Les decía lo del trabajo, den lo mejor, den su 100%, e incluso en las solicitudes. Si ustedes van a aplicar un trabajo, con esto me he dado cuenta que hay mucha gente dispuesta a aprender sobre todo, que literalmente se nota y se transmiten las ganas que tienen de trabajar con nosotras. Y no es algo menor, realmente es súper admirable y yo me quedo como, wow.
porque de empezar desde la nada misma a literalmente tener cientos y cientos de mensajes y yo creo que más de 1000 mensajes, más de, no sé si 2000 mensajes, pero siguen llegando, así que sí. Eh, es súper impresionante, pero siempre es como den lo mejor de ustedes, chicos. Muestren esas ganas que tienen de trabajar. Ya sea con nosotras o con cualquier trabajo, cualquier empleo. Pero siempre vayan y lo den todo. Para, yo hablando del trabajo, para encargar uno de sus panes, estoy diciendo todo lo que publican. Eh, sí, o si no, escribirnos al WhatsApp. Yo ya te estoy respondiendo mañana por WhatsApp, si no. En nuestros videos están el número de teléfono, por ahí respondemos con más inmediatez, porque sí, como te digo, tenemos aún mensajes ahí en TikTok y por ahí como que los pasamos o se nos pueden pasar como solicitud de mensaje para el puesto y no como un encargo. Así que mejor escribinos por WhatsApp y te estoy contestando mañana a la mañana. Ay, gracias, Nat. Bienvenida a esta comunidad. Gracias, gracias. Me alegró mucho charlar con ustedes. Algo me decía que tenía que prender el live. Era como no te podés ir a dormir sin hacer el live de los viernes. Y que ya se nos pasó a sábado, pero es que no lo podía pasar para mañana. Yo quiero hacer trabajo voluntario con ustedes por un día mientras me nutren la mente. ¿Sabes qué es eso? Algo que Juli nos decía un montón. Que Juli lleva trabajando con nosotras el año pasado ya. Que está en el live, por cierto. Que nos decía, yo trabajaría gratis. Pero literalmente es por el entorno, pero es 100% el reflejo de nuestro trabajo. Así que por eso es tan importante también. Esperen que me apareció el rompecabezas. Y es algo que hemos trabajado 100% desde que éramos dos, es hacer un ambiente de trabajo disfrutable, con la mayor luz que se pueda. Siempre tratar de ser mejores, dar una mejor versión y bueno, se ve reflejado y obviamente que sigue siendo un trabajo y una construcción, eh, pero sobre todo es como realmente gracias porque esos comentarios realmente es como hice algo bien. Son los que te llenan realmente, así que gracias. Bueno chicos, lo voy dejando, ahora sí, ya me voy a descansar, ya hice mi trabajo por el día de hoy. Bueno, espero que todo lo que haya servido perdón, todo lo que haya dicho en el live les haya servido, sobre todo que lo apliquen, que no me crean nada, aplíquenlo en sus vidas. Están todos bueno, no todos, hay algunos lives que están subidos en el canal de YouTube. Este también va a ir, así que cualquier cosa los espero por ahí si lo quieren ver otra vez. Y nos estamos viendo, si no, para el próximo live. Así que bueno, que tengan un buen descanso y nos vemos. Gracias por estar también.